doy la palabra a la profesora Flavia. Buenas tardes a todos. Me gustaría de agradecer una vez más a esta casa, a la persona del presidente de la mesa, nuestro ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a la generosidad cariñosa, a la presentación hecha, a sus saludos, saludar a mi querido amigo presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caudas, doctor Luis López Guerra, miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un honor estar aquí con dos líderes. Justamente con el tema es el diálogo entre cortes y la experiencia del control de convencionalidad de América Latina, Latinoamérica y Europa. Una vez más, mi más profunda gratitud a la ministra María Teresa y a su equipo de la Escuela Nacional de Formación de los Magistrados. Es una primera iniciativa en conjunto de la Infancode de PSH, una primera de muchos planes, y es un inmenso placer nuestra parcería, todos de SH. Nos gustaría agradecer a nuestro equipo mutuo, a nuestros Green Team, a la persona de embajador, queridísimo amigo embajador Silvio Burquerque, en nombre de quien saludo a todo el equipo, y también al equipo de María Cristina, por la Fundación Konrad Adenauer, que permitió que nosotros estuviésemos aquí en el día, esta maratón hoy, sobre el control de convencionalidad, a las experiencias, diálogos entre las cortes y el fortalecimiento de los derechos humanos. Aquí tomo como mis palabras de mi querido ministro Lelio cuando decía que esta es una fecha histórica emblemática, que nosotros tejimos el diálogo entre cortes y que avanzamos en este sueño, que avanzamos en reflexiones prácticas, dialógicas, en la procura de fortalecimiento de los derechos humanos. Y a mi intervención, por lo tanto, abarcará tres cuestiones centrales. El tema, el diálogo entre cortes, experiencia de control de convencionalidad. Mi primera cuestión será cómo comprender el contexto contemporáneo marcado por la emergencia de un nuevo paradigma jurídico. En segundo momento, vamos a indagar cuál es el alcance del diálogo entre las Cortes Interamericana y Europea. Y en qué medida hay los fenómenos de la interamericanización del sistema europeo y de la europeización del sistema interamericano. Y la tercera cuestión, cómo fortalecer el diálogo entre cortes visualizando la protección de los derechos humanos. Empiezo con la primera cuestión, justamente indagando a lo que se refiere a la emergencia de un nuevo paradigma jurídico en el siglo XXI. Mucho se habló de las 9 de la mañana, muchos procesos están en curso. Tenemos el proceso de internacionalización de los derechos humanos, el proceso también de humanización de los derechos internacionales, el proceso de consolidación de los derechos internacionales, el proceso de internalización de los derechos constitucionales. Mi querida amiga de Alba, Mariela Morales, dijo también el proceso de internalización, el proceso de europeización. Es decir, hay fenómenos emergentes, transformaciones en curso, en andamiento. Y estas transformaciones se hacen posibles, se tornan posibles a partir del elemento nuclear, que es la capacidad dialógica del mundo jurídico, hoy a la luz del siglo XXI, en que el diseño apunta a un sistema jurídico multinivel. Aquí, muy refrendado entre los paneles, que el derecho hoy abarca, incluye el orden, el local doméstico, pero también el orden regional, el orden global, con la difusión de parámetros, con diálogos, permeabilidad mutua, recíprocas, el estándares protectivos, que además
esta difusión nos permite muchas veces la compensación de déficits nacionales. El sistema global, regional, se suma al nacional, primando por la efectividad de los derechos humanos a la luz del principio pro persona, a una lectura holística, a una lectura cosmopolita del fenómeno jurídico. Y por eso es que compartir esos procesos que atizan el derecho del siglo XXI no caben en el raciocinio, en el pensamiento piramidal hermético. Por más de un siglo, la cultura jurídica latinoamericana ha adoptado paradigmas jurídicos, a mi entender, fundado tres características esenciales importantísimas. La pirámide, con la construcción en el ápice de la orden jurídica, teniendo como mejor referencia teórico el Gaussian, en la afirmación de un sistema en dogma, que lo miro para adentro, autorreferencial. Segundo elemento, hermetismo de un derecho purificado con énfasis en el ángulo interno de la orden jurídica, en la dimensión normativa exclusivamente. El dogmatismo jurídico a aislar el elemento llamar impuros de derecho. Y un tercer elemento que lo llamaría de estrecha approach, que abarca conceptos estructurales fundamentales a la soberbia del Estado en el ámbito externo, a la seguridad nacional en el ámbito interno, teniendo como fuente inspiradora para dialogar la Length-Spar Principle, es decir, radicada en el Estado en los deberes del en curso. Ese paradigma está en declinio, es nuestra tesis, y nuestra tesis es que algo nuevo surge. Hay varias perspectivas para captar ese nuevo, y aquí lanzo una de ellas, una de entre esa pluralidad de miradas, que algo ya se declina y algo ya emerge también. Aquí sustento que nosotros transitamos en la pirámide para un trapecio donde tenemos la constitución de los parámetros constitucionales a la suma de los parámetros convencionales, tratados internacionales con toda la carga fisiológica y también jurisprudencial. Aparte de esto, tenemos la creciente apertura de derecho, ahora, entre comillas, impuro, marcado por el diálogo del ángulo interno con el externo, con la permeabilidad, a partir del diálogo entre jurisdicciones, de los préstamos constitucionales, de la interdisciplinariedad, a fomentar el diálogo del derecho con otros saberes y diversos actores sociales, que resignifican así la experiencia jurídica. Transitamos del approach para rights approach, prisma que tiene como concepto la soberanía popular, la seguridad ciudadana interna, teniendo como fuente aspiradora y no más la ley expert príncipe, sino la ley expert populi, radicada en la ciudadanía de los derechos del ciudadano. Para Ferraoli es la referencia estructural para el socialismo mundial, prestándole fundamento de validad. Para el profesor Carlos Tilio tenemos hoy un socialismo global que comprende la emergencia de un derecho internacional de derechos humanos y la tendencial elevación de la vida humana a presupuesto ineliminable de todos los constitucionalismos. Con esta reflexión primera que voy a la segunda cuestión, paso a la segunda cuestión. ¿Cuál es el alcance entre las Cortes Interamericanas y Europeas? ¿En qué medida avanzan los fenómenos de la interamericanización del sistema europeo y europeización del sistema interamericano? Me gustaría convertir aquí brevemente algunas descubiertas en un estudio realizado en el Max Planck Institute, en un trabajo intitulado Diálogo entre Cortes, que tenía como referencia un estudio producido por el Consejo Europeo en que se destacaban las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos fundamentadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A partir de este estudio creé una tipología de caso con 4 categorías de decisiones: casos decididos por la Corte Europea y cuya base de decisión se encuentra en el diálogo con la Corte Interamericana. Un caso de desaparecimiento forzoso de personas, primera categoría. Segunda, casos sobre
el due process of law en graves vulneraciones de los derechos humanos. Tercera categoría, casos sobre el deber de Estado de prevenir e investigar graves vulneraciones de los derechos humanos adoptando las diligencias efectivas y casos sobre protección de los derechos sociales. Es muy fascinante poder percibir todo el tema del trabajo, del desaparecimiento forzoso que deja su mácula, esta herida abierta en nuestra América Latina, y cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana alimenta el sistema europeo, así como el Tribunal Penal Internacional, como recuerda siempre la querida amiga Silvia Styler. Casos como Velázquez Rodríguez contra Honduras, Gómez Cruz contra Honduras, Caballero, Delgado y Santana contra Colombia, entre otros casos, están presentes en las decisiones de la Corte Europea respecto a la obligación del Estado de investigar, procesar y punir muertes arbitrarias. La Corte Europea reafirma las decisiones de la Corte Interamericana de que el desaparecimiento forzoso es una vulneración de diferentes derechos humanos y el efecto de esta vulneración puede prolongarse de forma continua y permanente, siendo este desaparecimiento una situación continua. En relación al due process of law, la Corte Europea también recurre a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, reafirmando la necesidad del debido proceso legal con toda su gama de derechos y garantías. Sostiene ser necesario que un órgano independiente e imparcial tenga competencia para proferir decisiones aplicando rigurosos estándares de procedimientos. Aquí también la jurisprudencia excluye la jurisdicción de las cortes militares. También lo mismo se refiere a la Corte Europea, quien comparte esta visión, que en el Estado democrático de derecho el alcance de la jurisdicción militar debe ser restringido y excepcional, dirigido a la protección de los derechos jurídicos específicos dentro de las funciones designadas por ley a las fuerzas militares. Por lo tanto, los civiles deben ser excluidos del alcance de la jurisdicción militar y tan solo los militares deben ser juzgados por la práctica de delitos y ofensas que por su propia naturaleza afecten o afronten la legislación militar. Y también tenemos casos sobre derechos sociales y que inspiran a la Corte Europea provenientes de un préstamo de la Corte Interamericana. A su vez, por otra parte, la Corte Interamericana también pasa por un proceso de europeización, sobre todo cuando surgen nuevos temas dentro de la agenda. Y hago referencia por lo menos a dos: la prohibición de discriminación por orientación sexual y la protección de derechos de reproducción. Tenemos un caso emblemático, el caso Atalajifi Niñas contra Chile, que se refería a la prohibición de una vulneración por discriminación sexual, y la Corte investiga la participación del Estado en esta discriminación e interferencia indebida en la vida privada y particular de esta persona, Carmen Atala, debido a su orientación sexual. ¿Y qué es lo que hace la Corte Interamericana? Dialoga con la Corte Europea, teniendo en consideración el caso Salguera Moura contra Portugal, sirviéndose de valiosos argumentos de la Corte Europea para interpretar de forma extensiva el alcance de la cláusula de igualdad y prohibición de la discriminación. En un juzgado muy valioso, la Corte afirma que la igualdad es un valor imprescindible y es incompatible en toda situación que por considerar superior un determinado grupo tenga como resultado determinados privilegios, o por considerarlo inferior lo trate con discriminación el gozo de sus derechos establecidos. Va más allá, siendo el principio de la prevención de la discriminación jus cogens y ampara toda orden jurídica nacional, internacional, traspasando todo el ordenamiento jurídico.
El otro caso enfrentado por la Corte apunta al complejo tema y contemporáneo de la fecundación in vitro bajo la luz de los derechos humanos, y aquí también son realizados diálogos con la Corte Europea para enfrentar este tema que es un tema polémico en el siglo XXI. Y las conclusiones parciales de este estudio son: la primera, que ambas cortes se sirven de una interpretación cosmopolita y dialógica, o sea, dialogan con parámetros de la ONU, con parámetros regionales y con parámetros locales. Además, con soft law e incluso con los informes elaborados por relatorías de la ONU o de la OEA. Un segundo punto, una segunda conclusión es que la Corte Europea, exactamente cuando enfrenta las vulneraciones provenientes de estados del este europeo, de Turquía y de otros países que aún sufren con la debilidad democrática, se sirven de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana para afrontar temas como desaparición forzosa, tortura, ejecución o extrajudicial. La tercera conclusión es que la Corte Interamericana aquí, cuando lidia con estos leading cases en casos de derechos sexuales y reproductivos, no tiene un repertorio. Por lo tanto, observa al tribunal, a la Corte Europea, que ya posee un acervo, y a partir de este préstamo enfrenta casos como Karen Atala y Attavia Murillo. Cuarta conclusión, la Corte Interamericana adopta como referencia el derecho internacional de derechos humanos con una alusión fuerte al derecho comparado, en particular el sistema jurídico latinoamericanos. Sentencias paradigmáticas de la Corte están realizando este diálogo regional y local, regional, global, siempre teniendo en cuenta un sistema jurídico multiniveles, pro persona, con las normas más favorables, con esta prevalencia de la norma más beneficiosa. Regresando a la voz de Mark Gregor, el juez de la Corte, que siempre destaca, que hace hincapié que los jueces nacionales también son jueces interamericanos, porque tienen como mandato ejercer el control de convencionalidad. Quinta conclusión, si el diálogo de la Corte Interamericana con los estados ocurre por el idioma de control de convencionalidad del diálogo entre la Corte Europea y los estados, sucede por medio de la margen de apreciación, la doctrina del margen de apreciación. Este es el idioma que caracteriza este diálogo, y esta doctrina asegura a los estados un margen más amplio de libertad para que, en respeto a sus instituciones y tradiciones, implementen a su modo internamente las decisiones por ella tomadas. La conclusión a la que llegué en este estudio con este diálogo entre las Cortes es que este diálogo está favoreciendo transformaciones mutuas y permite esta denominada interamericanización del sistema europeo y la denominada europeización del sistema interamericano. O sea, a partir de préstamos, influencias e interacciones e impactos recíprocos, el diálogo interregional está fortaleciendo la jurisprudencia de protección de los derechos, la capacidad de los sistemas de enfrentar nuevas agendas de derechos humanos y la efectiva protección de los derechos de las víctimas, consolidando así el potencial de emancipación del diálogo que resignifique el alcance de la justicia regional. Termino en 2 minutos con el último tema: cómo fortalecer el diálogo entre las Cortes con el objetivo de proteger los derechos humanos. Y termino con 3 conclusiones. La primera entre ellas es que este diálogo requiere y presupone un cambio cultural. Y aquí me sumo a las voces de los aquí presentes que también sostienen esta misma percepción de que es fundamental fomentar una cultura jurídica inspirada en nuevos paradigmas para la emergencia, para el surgimiento de un nuevo derecho, diálogo jurisdiccional, prevalencia de la vida humana en el sistema jurídico multiniveles. No sirve nada tener cláusulas de apertura constitucional si somos rehenes de mentes cerradas. Por lo
tanto, es fundamental que ocurran cambios culturales capaces de tener una escucha activa frente a los avances constitucionales. En la segunda conclusión, la necesidad de fortalecer los sistemas regionales, sea interamericanos, europeos, en el campo de su universalidad, como recordaba don Sergio de forma magistral en su intervención, su institucionalidad, su independencia, sostenibilidad y efectividad. Y por fin, la tríade que nos mueve y que es avanzar en la protección de los derechos humanos, avanzar en la democracia y en el Estado de Derecho, sea cual sea la geografía. Y termino recordando a la ministra Carmen cuando hablaba sobre dolor y esperanza, porque eso es lo que mueve la pauta de los derechos humanos, señalada, marcada por luces y sombras, y me viene a la mente lo que decía Desmond Tutu cuando afirmaba: I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope. No soy un optimista, pero soy prisionero de la esperanza. Muchas gracias.